Buenas tardes, muchas gracias por estar presentes hoy. Vamos a conversar hoy en relación a las instituciones del arte, al sistema institucional, a los circuitos, a lo que se llama el sistema del arte en general. Habíamos comenzado en la sesión anterior a referirnos a este tema, pero fundamentalmente desde las bienales. Y es como son, quizá la Bienal sea la institución más fuerte, por lo menos en términos de, para hablar de ella, los museos también, por supuesto, y ya hablaremos también de ellos. Pero la Bienal sobre todo tiene la conjunción de curadurías, de audiencias, de actualidad, de como opinión pública potente. Entonces se presta muy bien a ser trabajada en términos de ejemplo, digamos, o de caso por lo menos. ¿Por qué la institucionalidad del arte en un momento se vuelve especial en momentos contemporáneos? Porque cuando, creo que la primera sesión habíamos tratado ni siquiera se trató, se abordó el tema de lo intratable de la definición del arte, una definición tajante, una definición así en términos aristotélico por género próximo y diferencia específica que fije un campo de lo que es el arte. Y decíamos que eso es fundamentalmente no solo imposible, sino indeseable, porque es un ámbito tan complejo y moviliza situaciones, conflictos, percepciones, sentimientos, pero también esquemas racionales y lingüísticos de análisis y comprensión, que más vale dejarlo como un campo de conflictos, como un campo permanentemente abierto, y sobre todo en épocas contemporáneas se vuelve aún más, porque si vemos lo que se entiende hoy por arte en relación a lo que se entendía en el medioevo o en relación a lo que se entendía en otro momento a las otras culturas indígenas populares, que muchas de las cuales ni siquiera tienen el término arte, aunque manejan la sensibilidad y tienen suficientes términos que se cruzan por ese campo. Bueno, aún así es como ha cambiado tanto el ámbito de lo que hoy comprendemos por arte, o no comprendemos, que resulta casi imposible una definición. Yo sé, quizá la única definición, así en el sentido clásico de definición que nombraba al comienzo de arte, la haya dado Hegel, cuando dice que el arte es la manifestación sensible de la idea. ¿Qué ocurre? Que ahí resuena fuerte la dicotomía platónica de comienzo, que marca todo el pensamiento occidental sobre el arte, sobre la cultura, sobre la vida quizá, que es la oposición entre materia, espíritu, cuerpo, alma, materia, forma, arte, vida, etc. Una serie de binarismos que el pensamiento contemporáneo trata hoy, no sé si de suturar esa decisión, pero sí por lo menos sortearla de distintas maneras, no haciéndolas así como un límite metafísico tajante de realidades opuestas. En ese contexto, la definición de Hegel, por más de que corresponda ya a un pensamiento moderno, desde el punto de vista filosófico, acerca de lo que es el arte y la cultura en general, ¿verdad? Y aunque historice y romantice ese concepto, aún así mantiene esos polos, ¿verdad? Es la manifestación sensible, o sea, la expresión a través de imagen, de sensibilidades del cuerpo, de la percepción, de sensaciones, etcétera, de algo oculto o algo esencial que es la idea, él dice el concepto, el Begriff, o puede ser en un momento determinado la verdad, así con mayúsculas, que nunca termina de definirse entero. Y hay como para Hegel una dificultad, porque si la idea o la verdad se manifiesta a través de esa zona turbulenta
de las imágenes, de la sensibilidad, de intuiciones, que son y no son, ese teatro de sombras, así como poco fiable que es la imagen. Entonces, necesariamente, ¿qué ocurre? Que por una parte el concepto sufre oscuridades y sufre esa zona turbulenta, incomodidades en términos de comprensión, pero por otro también rompe en cierto sentido esa estigmatización de la apariencia o de la ilusión de la imagen como algo que debería ser expurgado. No hay forma para llegar a la esencia, uno tiene que pasar solamente por la apariencia, no hay por los sentidos, no hay forma de acceder, digamos, a ese tesoro supuestamente oculto en el fondo del espíritu y de la historia, que es una verdad determinada, si no se hace atravesando diversos campos casi adversarios, que sería lo relativo a la imagen. Por supuesto que extrañamente ese pensamiento va llevando, ya con Kant anteriormente, y esto de este punto ya lo hemos visto, ¿verdad?, a un concepto de autonomía de lo formal. Si para Kant el arte es, aunque no sea toda una definición, sí es por lo menos una, ni siquiera una conjetura, una aproximación, una aseveración. Si el arte se define o se caracteriza fundamentalmente por el predominio de las formas o de la función dentro de esa misma oposición materia-espíritu, forma-función, materia-forma, etc., ¿verdad? En el momento en el cual lo formal, como se va sobreponiendo a sus contenidos, a sus destinos, a sus usos, entonces va aumentando lo estético hasta que llega un punto en el cual los contenidos quedan completamente expurgados, digamos, y nos quedamos con la forma pura, y eso sería el arte, en estricto sentido para Kant. Por eso, en términos modernos, kantianos, es impensable hablar de un arte indígena o incluso diseño como arte, arquitectura como arte o cualquier aplicación, serán artes menores, artes aplicados, artes de segunda, ¿verdad?, o la disfunción arte, artesanía, todo aquello que está orientado a una finalidad determinada, que es un poco lo que caracteriza toda la modernidad en el arte, que va aislando distintos momentos de su devenir, buscando aquello propio que fundamenta la forma. Yo pienso eso desde el impresionismo, quizá, que comienza el arte moderno en el sentido actual del término. La modernidad comienza antes, pero cuando hablamos de arte moderno partimos más o menos de allí. Entonces, bueno, la pureza formal o la autonomía de la forma, como se llama, comienza con la impresión, la percepción, las sensaciones que dan los colores, etc. Y posteriormente seguimos así, ¿verdad? Todo el formalismo se apoya en la estructura, todo el cubismo, todo el estructuralismo de la forma posteriormente, el constructivismo, suprematismo, etc. Como el surrealismo lo hará en el inconsciente, como el arte matérico lo hará en la materia, pero siempre hay un elemento o un momento, aunque se tenga conciencia de que ese momento no puede ser disociado, de que forma parte de un flujo que asegura el devenir del arte y lo enriquece, lo complejiza y le da una consistencia, ¿verdad? Siempre hay un momento que marca, bueno, esto es lo que define la forma o lo que define la autonomía de la forma. Puede ser gesto, como en Pollock, puede ser, qué sé yo, la estructura pura de la forma, como Mondrian, lo que sea. Pero siempre hay un reducto último en el cual se funda la forma. Todo el arte, la modernidad, defiende fundamentalmente la autonomía formal. Eso caracteriza, así como el tiempo, ¿verdad?, caracterizan el pensamiento moderno, y trabajaremos sobre eso en otra sesión. Acá lo que quiero llegar es que en la medida en que la modernidad se fundamenta en el arte, no tiene mucho sentido explicar
o tratar de no quiero usar el no definir, explicitar o acercarse, bordear, comprender cuáles son los contenidos o los significados del arte. Uno quedaría muy mal si en plena modernidad pregunta ¿qué significa esto? Pues nada, no significa, se autosignifica, las formas se defienden solas, pues son autónomas, ¿verdad? Dicen lo que muestra el color, dicen lo que sugiere la composición, etc. Pero justamente el pensamiento contemporáneo se afirma a partir de la discusión de esa autonomía que por una parte había empujado hacia la autonomía del arte por el arte, ¿verdad? La pura forma, y que por otro traduce la necesidad que tienen también las primeras vanguardias, las vanguardias europeas en general, de trabajar la historia, de trabajar contenidos existenciales, contenidos políticos, contenidos ambientales, que van tomando cada vez más presencia en el mundo de la cultura, también por las dificultades que van creando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cambia el panorama y aparecen realidades lacerantes que no pueden ser alejadas del decir de la forma, ¿no? Entonces, cada vez más esa relación forma-contenido, en el cual la forma tiene la hegemonía del significante, ¿verdad? En ese caso pierde como fuerza dentro del pensamiento sobre el arte y cada vez más se presta atención a los contenidos extraartísticos. La diversidad que caracteriza a lo contemporáneo, la diversidad de culturas, diversidad de formas, diversidad de historias, de disciplinas incluso, ¿verdad? La estética es una más al lado de la historia, del psicoanálisis, de teorías diferentes del arte, ¿verdad? Que son distintas a las occidentales, vamos a decir así, no por eso mejores ni peores, sino diferentes, ¿verdad? Entonces van cobrando una presencia que no tenían y descentran esa posibilidad de que el arte se parapete detrás de una fortaleza de formas más o menos, de claustros inexpugnables, ¿no? Entonces se pierde esa definición de resonancias hegelianas en las cuales el arte es fundamentalmente el encuentro gozoso, y digo gozoso porque eso despierta un deleite, ¿verdad?, entre la forma y sus contenidos, con predominio siempre de la forma. Deja de entenderse solamente la forma en su sentido esquemático u orgánico incluso, para ser comprendido también como el fulgor de contenidos que expresa o que tiene. Y entonces, que si se pierde el aval del arte, es decir, esto es arte porque hay una coincidencia de forma y contenido, porque hay códigos, hay normas, hay cánones que establecen lo que es arte y lo que no es arte, y si el arte depende de coyunturas, de situaciones que son muchas veces extraartísticas y debe responder más allá de lo regido por la pura forma, en ese caso aparecen figuras, quizá en muchos casos, oportunamente o oportunísticamente si quieren, como justamente la curaduría, que es no el intento de descifrar una esencia escondida en el fondo del arte, ¿verdad?, sino de tratar de abrir significados diversos a la obra a partir de lo que se recibe la propia figura del curador o del crítico o la persona que se acerca a la obra. Ese intento de interpretación de la obra, una interpretación cabal, decir esto significa que tal cosa y aquello otro tal otra, se retrocede ante la pérdida de un valor definitivo de la hermenéutica del arte. La hermenéutica es decir, la interpretación del arte. ¿Hasta qué punto se puede ser interpretada una obra, ¿verdad? Pues Susan Sontag dice por eso que antes que hablar de o por lo menos a la par,
que hablar de una hermenéutica del arte, habría que hablar de una erótica del arte. O sea, contemplar el aspecto de sensualidad, de deseo, de erotismo que la percepción de una obra despierta, ¿verdad?, paralelamente a los aspectos racionales o los aspectos estrictamente analíticos o conceptuales de la obra. A la larga, toda obra de arte es dos cosas, imagen y concepto. Quizá el juego sea no encararlos de una manera dicotómica, binaria, caeríamos de nuevo en una especie de platonismo metafísico al hacerlo, ¿verdad?, sino el hecho de entender que son dos momentos en tensión que están como jugando distintos movimientos dentro de la obra y adquieren preeminencias diferentes. A veces en el arte conceptual se acentúa más el momento del concepto, de la idea. En otras formas de arte se analiza más los aspectos sensitivos, pero hay siempre la conciencia de que hay algo irreducible a la traducción directa. Cuando en pleno siglo XVII se comienza a pensar el arte desde una posición más moderna ya, ¿verdad?, Leibniz dice que el arte tiene un no sé qué, eso ya nombramos en su momento, un plus de algo indefinible, un je ne sais quoi, que pasa a formar parte de la teoría del arte. Hay libros escritos sobre eso que nosotros sentimos, pero no podemos traducir exactamente. Cuando se dice esa persona tiene, tiene un no sé qué, tiene algo indefinible que me interpela, que es más allá que su propio perfil, más allá de lo que muestra, ¿verdad?, y que está sugiriendo una carga, ya sea de energía, de interpelación, de lo que fuere, que va más allá de lo definible. Entonces, ¿qué pasa? Que la curaduría precisamente trabaja la posibilidad de que las obras no que respondan las preguntas, sino que las generen, y que generen en muchas direcciones, y que lo hagan eficazmente, y que al ser conectadas entre sí vayan creando sinergias de significación, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que en principio la institucionalidad del arte, que siempre existió, el arte nunca fue absolutamente autónomo. El propio Kant, cuando hablaba de un arte totalmente desinteresado, estaba haciendo la vista gorda a saber de que el arte siempre ha dependido de la iglesia, del poder político, de los príncipes y posteriormente cada vez más de los comerciantes. Entonces, nunca se mueve en un campo absolutamente neutro, siempre está condicionado por intereses, por situaciones, por el poder, por el juego de otras fuerzas que no tienen nada que ver con la pura fruición estética. Disculpen, estoy saliendo de un problema de garganta. Entonces, la institucionalidad del arte necesariamente está condicionada por esos poderes, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, si en gran parte la institucionalidad del arte es la que define el arte, entonces ese arte siempre va a estar definido interesadamente. ¿Y a qué me refiero cuando digo definir el arte? Bueno, en un momento que había partido la base que es indefinible y lo sigo sosteniendo, el hecho de que si una obra no tiene fijado de antemano, a priori, cuáles son sus condiciones por las cuales se le puede considerar una obra de arte, si estas condiciones son contingentes, si de pronto un urinario puede ser una obra de arte si está en una sala de arte y no si está en un toilet, entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo se define? Si ya no hay una categoría anterior a la propia historia que fije notas esenciales que debe cumplir una obra. ¿Por qué de pronto esto es arte y esto no? Antes era por la autonomía de la forma, por la belleza que se producía
ante la forma cumplida, ante la forma satisfecha. El splendor forme, llaman, el esplendor de una forma que se ha cumplido su misión, que es como un buen maridaje con los contenidos, ¿no? Hoy, ¿cómo se define una obra? ¿Esto es o no es arte? Incluso se ha pretendido, la crítica incluso se niega a afirmar esto es buen arte o no. Ya no pretende una crítica judicativa que diga esto sí, esto no, esto sí o esto no. De hecho, se eligen las obras consideradas más consistentes según un criterio crítico o curatorial. Pero las obras no traen en sí el cumplimiento del esquema que tendría que tener una obra, condiciones prefijadas. Entonces, ¿cómo se define la institución, el rasgo de arte? Lo define o lo intenta definir o lo fija, lo marca quizá la institucionalidad del arte, ¿verdad? Fundamentalmente una obra es considerada artística si está en un museo, si está en una bienal, si está si está avalada por una institución, ya sea incluso la institución la académica, la crítica, etcétera, que también es parte del circuito institucional del arte. Y entonces ocurre que decir, bueno, esto plantea un poco un problema, porque quiere decir que instituciones que están fuertemente marcadas por intereses que no son siempre puramente artísticos, sino grandes intereses económicos, financieros, de mercados, de lo que fuere, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el arte está sujeto en su caracterización o su límite a situaciones que van mucho más allá de lo que podría ser tradicionalmente considerado el arte, porque quizás siempre lo estuvo, ¿verdad? Pero que ocurre que el campo de las instituciones no son homogéneos y albergan fuerzas distintas, disidentes incluso. Todo el fenómeno que al final me gustaría tratar, si nos queda tiempo, la cuestión de la presencia en las bienales, en el arte en general, cada vez más del arte indígena, del arte queer, del arte disidente sexual, del arte político, callejero, etcétera, que tradicionalmente no forma parte de un ámbito convencional del arte y ahora aparece. ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta qué punto está manipulado? ¿Hasta qué punto es extractivista? ¿Hasta qué punto sirve o no sirve a los sectores diferentes? Etcétera. Me gustaría tratar un poco eso después. Pero sí tratar de que en las bienales se juegan muchas veces como fuerzas conflictivas, ¿verdad? Fuerzas que apuestan. Hay como un acuerdo tácito también. Por una parte se dice, una bienal no puede estar regida solamente por criterios estadísticos de mayor audiencia. No, pero de hecho, si a una bienal no va nadie, es considerada objetivamente como un fracaso. Lo mismo, una bienal no puede, por complacer a las masas, presentar un arte totalmente fácil, totalmente masivo, totalmente... No, tiene que cumplir también con su tradición de experimentación de las formas, de plantear interrogantes, de incomodar a través de nuevas experiencias, formas de arte incluso distinto. O sea, ¿cómo se armonizan esos momentos o cómo se juegan? O cómo en una curaduría mismo tiene que tener atenta un ojo al concepto, otro ojo a la imagen, un ojo al público, otro ojo al rigor de la forma, otro a su compromiso político, otra a las implicancias sociales, a su pragmática social. Es un campo muy complejo. A veces se pierde. Yo en otro momento hablaría, esta última Bienal de Venecia perdió como el control sobre el intento de armonizar esas fuerzas muy distintas. Por una parte, el intento de mostrar un arte radicalmente diferente, incluso opuesto a las convenciones del arte, ¿verdad? Y por otra, su intento también de ser como arrojado, de ser un arte rebelde, de mostrar el otro lado de las cosas, etc.
Aparentemente hay una pérdida en ese sentido. Bueno, me gustaría ir pasando imágenes que tienen que ver justamente con una Bienal de Venecia anterior. Esta es una Bienal de 2017. En general, a mí me gusta trabajar con bienales que yo he hecho la curaduría, no por hacer propaganda de ellos, porque ya fueron, sino porque las conozco por dentro y sé cómo se pensaba, etcétera, cuando se hizo esa exposición. En esta bienal era un tema conflictivo, porque por primera vez Chile se había abierto a un curador, como es Canadá también tiene ese sistema, un sistema internacional de proyectos curatoriales, que en este caso gané yo, no siendo chileno. Perdonen, creo que no desconecté esto y hay un... No, está desconectado. Y como entonces me tocó a mí representar a Chile. Y para mí era conflictivo, para mí el tema indígena siempre me gustó muchísimo, y el tema indígena plantea, yo lo vengo trabajando hace muchísimo tiempo, la cuestión de cómo llevar a poner en escena una situación, una imagen que estaba en conflicto con el Estado chileno. Los mapuches prácticamente estaban en ese momento, no se llaman en guerra, pero sí en franca beligerancia con el Estado chileno, que por otra parte era un Estado... Cuando eso la Bachelet estaba como presidente, ¿sí? Y entonces era un Estado mucho más socialista, abierto, de izquierda, con un trato mucho más abierto a la causa indígena, pero era un tema que represente al Estado chileno una disidencia como esta, era de por sí, pero que también le daba un interés especial a la discusión. En este caso, a mí me interesó un artista mapuche que tiene una larga tradición de arte occidental, que es Bernardo Yarzún. Bernardo Yarzún es, ustedes saben, un gran artista latinoamericano. Después es también mapuche, después es también tal cosa o tal otra, pero fundamentalmente es un gran artista. Y ese como gran artista muy a menudo trabaja la condición de su condición indígena. Y en este caso, él le interesó hacer... A mí, yo siempre planteo a los artistas, en general, tiene sus especificidades, ¿verdad? Pero obra que tenga mucha potencia de contenido, que sean muy cargadas de fuerza, ya sea fuerzas políticas, fuerzas sociales, fuerzas de resonancia histórica fuerte, ¿verdad? Pero con un trabajo de forma lo más impecable posible. Una estética también, si se quiere, un poco. Los antiguos distinguían entre la estética y la poética, ¿no? La estética se refiere a los aspectos formales, la belleza, digamos así, como se presenta algo, la forma más, si se quiere, amable de la forma, ¿verdad? Y lo poético, el momento poiesis, el momento de creación, se refiere a qué se dice a través de eso, qué se muestra, qué aparece, qué empuja desde el fondo. Porque si nos quedamos puramente en lo estético, nos quedamos en lo ornamental, lo decorativo, lo gracioso, ¿verdad? Pero solamente nos quedamos allí. No está mal que algo sea gracioso, pero cuando hablamos de arte esperamos que haya un nervio existencial o político, ético, crítico, una verdad que esté ahí aleteando. Entonces, en esto lo que hizo Bernardo, el planteamiento fue tomar tantas máscaras mapuches como apellidos mapuche sobrevivían en ese momento. ¿No querés pasar la siguiente, por favor? Entonces los apellidos, que creo que eran, no recuerdo, que eran 1500 o 2000 apellidos mapuche, con un gesto de autoafirmación también fuerte, ¿verdad? Iban pasando e iluminando, en principio como propuesta, la sala, con una luz LED roja que iba corriendo, como si fuese un sentido publicitario, iban pasando los nombres de los 1500.
¿verdad? Y las máscaras correspondían más o menos a ese número. Si pasas la siguiente, por favor. Las máscaras estaban planteadas en varillas para que estuvieran al mismo nivel. O sea, no se pretendía tampoco como heroizar o sublimar la imagen del indígena, sino plantear su equivalencia, que haya una mirada de tú a tú, que podría ser o no desafiante, de alianza, o de devolución de mirada, lo que fuere, ¿verdad? Pero que esté a una altura determinada. El expógrafo fue Osvaldo Salerno, que él planteó, porque no sabemos cómo poner las máscaras en el suelo, quedarían como disminuidas en su potencia visual. Colgadas de la pared habría parecido una tienda, no sé. Entonces él imaginó esas varillas y hacer un centro, entonces parecía una multitud que estaba concentrada. La siguiente, esto visto desde arriba, acá ustedes ven la visualización de los apellidos que van corriendo, envolviendo continuamente. Y la idea original de la expografía era que quedara iluminado solamente con esas luces rojas. Pero nos dimos cuenta que faltaba, entonces al final se le puso una luz cenital central, también muy fuerte, que no se veía mucho, pero daba una presencia interior también a esa masa, ¿verdad? Porque lo interesante es ver que tanto el artista como el curador, como el expógrafo, hasta cierto punto manejan la imagen y el concepto. Y hasta cierto punto son manejados por las situaciones, por la contingencia. Porque la imagen es fundamentalmente contingente, tiene agencia propia en cierto sentido. Y va empujando, va dirigiendo, van ocurriendo cuestiones, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto fue visto como una cuestión de inmigrantes. La otra, siguiente. Cuando esta exposición se realizó después en Santiago de Chile, cambió mucho, el contexto cambió mucho el sentido de la exposición. Primero a mí me disgustó porque la sala que estaba destinada, que no había otra de ese tamaño en este momento disponible en Santiago, era originariamente un enorme círculo. Y en este caso era una sala alargada, o sea, se perdían ciertos conceptos o connotaciones o significaciones posibles de esa obra, que a su vez habían sufrido en su contingencia, desplazados en su significación por azares que ocurrían. Por ejemplo, el presupuesto que nos pasaron para cubrir totalmente de metal las bases metálicas era tan grande que se decidieron hacerlas solamente con placas expuestas. Y eso, que era considerado en principio por nosotros como una pérdida, se cargó de mucha significación porque las luces rojas iluminaban las bases y al subir parecían de fuego, de sangre, le daban una potencia enorme que no estaba previsto. Subían como parecían varas que a su vez cambiaban según la posición de las letras que corrían. Entonces por un momento daba un efecto medio op art, que se encendían y se apagaban suavemente, pero daba una vitalidad hasta en las habas. Al llegar a Chile, ¿qué ocurrió? Que por una parte estaba puesto en una sala muy larga. Eso que parecía, como digo, una merma a la riqueza visual, dio otras cosas. Si pasás, por favor, la siguiente. ¿Qué ocurrió? Que aparecieron estas sombras que en Venecia no había. Como la pared estaba muy alejada, las máscaras no echaban sombra. Y acá se perdía algo, pero aparecían como los fantasmas. Aparecían que seguían esa procesión que digo, en Venecia no estaba. Y también, si podés, por favor, a la anterior, ocurrió la presencia de los mapuches, que obviamente en Venecia no estaban. Y de pronto acá sí, estaban. Incluso la anterior, podrías pasar la primera que de Chile, esta. Incluso ellos, motu propio, decidieron plantar enfrente un canelo, que es el árbol
de la ceremonia. Entonces convirtieron esa exposición fuera de todo programa también en un ritual. Esto es muy complicado. Si uno en un momento determinado quiere traer a una sala a la Bienal un ritual indígena, se equivoca o corre el gravísimo riesgo de espectacularizar un rito, y en fin, todo. Pero si modo propio, los propios indígenas se apoderan, se empoderan de ese lugar e intervienen, bueno, un regalazo para la exposición, ¿no? La siguiente, vamos a ir pasando. Acá, por ejemplo, ellos iban rodeando, no eran círculos, ¿verdad? Una figura oblonga, así se había perdido esa circularidad. Iban con pitos, con cánticos, acompañando, eran sus máscaras. Y no lo hacía cualquiera. Es decir, lo hacía Bernardo Yarzún, perteneciente a ese pueblo, a esa cultura al menos. Él había negociado con ellos, había hablado suficientemente, o sea, no se veía como una especie de, hoy tanto se teme, y con razón, lo que se llama extractivismo, que es arrancar de una cultura determinados valores para lucirse con ellos, llevándole a otro ámbito, ¿verdad? Y eso, desconociendo quiénes son, qué hacen, ahí había una fuerte fundamentación, tanto curatorial como artística y expográfica, de cuál era la presencia real de los mapuche, que se expresaba después en una real presencia, porque ahí estaban, ¿verdad? No era solamente simbólica, sino que aparecían ellos convocados, invitados por Bernardo, que es un mapuche más, a la tía, a la abuela, a los antepasados, lo que fuere. Y aparecían, como reitero, también simbólicamente o imaginariamente los propios antepasados. La siguiente, por favor. En esta Bienal de Curitiba, acá le veo a María Eugenia, a todo el grupo que recién llegó de la actual Bienal de Curitiba, tenía otro esquema curatorial que basado en muchos circuitos de galerías, toda la cuestión que tenía que ver con el ciclo universitario, extra bienal mismo, todo lo que tenía que ver con cinemateca, pero se trataba de, la siguiente por favor, mire, estos eran todos los espacios de la Bienal, había poca concentración, aunque en el centro siempre hay más condensación del circuito bienalístico, pero estaba muy alejado y había una enorme cantidad de lugares, porque en el fondo lo que se buscaba en este caso, y que quedó un poco una marca de la Bienal de Curitiba, es cómo bienalizar la ciudad. Entonces se dividía en lo que era hecho por la Bienal, ¿verdad? Que era la Bienal misma, la propuesta del curador, en este caso yo era el curador, pero era la propuesta curatorial, después un segundo círculo, digamos, que eran las propuestas que la Bienal ayudaba, promovía, galerías de arte, propuestas universitarias, ciclos de cine, grupos de jóvenes, callejeros, lo que sea. Y una tercera era lo que la Bienal simplemente admitía, pero diciendo, bueno, esto está dando vibración y energías a la ciudad, pero no es que nosotros estamos organizando eso. Las ferias artesanales de Curitiba son importantes, la calle es un hormiguero de gente y de cuestiones, y eso mismo entraba como en situación de una Bienal que ampliaba sus pares, ampliaba sus líneas de espacio, ¿no? Bueno, el Instituto Oscar Niemeyer siempre es el centro de las exposiciones, el centro más formal, más convencional, digamos, y a partir de ahí, la siguiente, por favor, Curitiba tiene, y se fue creando, fuimos creando porque realmente los contenidos, la idea y el nombre mismo de la Bienal lo dimos al comienzo Osvaldo y yo, que se llamaba Vento Sul. Vento Sul, pusimos el nombre Vento Sul, viento sur como un viento refrescante que venía al sur, etc. Y esa fue nuestra propuesta para crear la Bienal. Y
dijimos en ese momento, se aconseja no llamar Bienal, sino Mostra Internacional de Curitiba. La Bienal tiene que ganarse un poco su nombre, ¿verdad? No puede de entrada. Eso yo critiqué, entre otras cosas, la Bienal de Asunción, partir ya de concepto bienal, sino eso tiene que madurar, tiene que prender, tiene que involucrar cierta pragmática social, institucional, tiene que tener una conexión con los artistas, con el medio, y en ciudades más chicas, como pasa en Curitiba, como pasa en Porto Alegre, como pasa en Cuenca, por citar algunas, es más fácil ese formato, porque los circuitos son más pequeños, están más interconectados. Entonces se puede como bienalizar y también esa bienal tuvo el buen tino de incorporar la bienal B. Casi todas las bienales tienen, siempre las salas tienen la sala de los refusés, lo que no entraron en la bienal, y están un poco enojados por eso, un poco pichados, tengan razón, y hacen bienales o circuitos paralelos. Acá ellos son invitados a formar parte de la bienal, o sea, ellos entran un poco a otro nivel si se quiere, y dicen, bueno, no es que ustedes sean malos, sino que simplemente no entran dentro de esta curaduría, porque esa es también una ventaja que tiene la curaduría, es decir, no es que elige los mejores o lo mejor, sino que elige lo que se adecua a una idea determinada, una propuesta determinada, ¿verdad? Si uno hace, eso causó al comienzo bastante problemas. Yo recuerdo que en un momento se hizo una gran exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, porque se planteaba como, o en cierto sentido, una historia del arte chileno. El arte chileno son circuitos complejos, en todo sentido. ¿Y qué pasaba? Que uno de los curadores, el curador era justo Pastor Mellado, él decía, yo estoy haciendo una edición curatorial. No estoy eligiendo a los mejores artistas o los representantes del arte de Chile, sino aquellos que siguen un diagrama determinado con los cuales yo voy a hacer una constelación que no agota el arte, sino que es un cruce. Bueno, eso no estuvo claro. Incluso nosotros le criticamos bastante a Justo, pero hay que explicitar, está muy bien hacer una lectura curatorial, pero hay que decir, esto no es una historia o una muestra del arte chileno, sino un recorrido del arte. Eso provocó así unas furias feroces. Fíjense que se está hablando del arte de Chile, entre los pensadores no estaba Nelly Richard, y Nelly Richard es una figura indispensable. ¿Por qué no estaba? Y porque no pasaba por ello ni el CADA, ni todo el movimiento que hubo en Chile en los 70, que fue fundamental para entender el arte. Pero ahí no se trataba de entender el arte, sino una idea, un cruce, que no pasaba por ahí simplemente. Bueno, ese es un tema complejo que supone también un campo de negociaciones complicadas, el manejo de una bienal grande. Y que, si puedes pasar la anterior que me pasé, una de las características de Curitiba fue que se comenzaron a usar las grandes solares, se llaman, que son casonas antiguas, ¿verdad?, como sedes de la bienal. Curitiba tiene muchos, y gran parte de algunos museos, algunas salas, algunos centros culturales, universitarios, públicos o privados, o incluso salas particulares, casas particulares, mansiones de este tipo, están como abiertas a que se hagan exposiciones específicas. La siguiente, por favor. ¿Y qué ocurre? Entonces, son centros culturales, el Centro de la Fotografía, el Instituto Fotográfico, pero son casonas antiguas. Y eso, a su vez, ocurre en medio de ese ágora hormigueante que es el centro de Curitiba y que es una ciudad que se excita con la Bienal. Entonces se van produciendo cosas, aprovechan, en el buen sentido, la situación de la Bienal para hacer exposiciones, hacer muestras, vender sus productos, hacer lo que sea, ¿verdad? Pero aprovechar esa escena, que es que la ciudad misma se energiza. La siguiente, por favor.
Todos son grandes. Y bueno, estas son cuestiones, intervenciones que se iban haciendo en el centro de la ciudad. La propia estructura urbanística era como aprovechada, o es aprovechada en muchos casos. La siguiente, jugar con los signos o señales de la ciudad para estetizarlos o poetizarlos o bienalizarlos. Y siempre la gente va tanto a la Bienal como a las ferias, como a pasear, qué sé yo. Se trata de atraer el turismo, no exactamente como un público especializado, pero sí como una fuerza humana, una energía humana que está dispersa para que se concentre en torno a esos hitos, ¿no? La siguiente. Fíjense que ustedes lo que tiene que ver con las salas de los tubos que tiene Curitiba, Valaspera, también se usan como elementos geométricos, no sé si artísticos, pero por lo menos estéticos, urbanísticos, que adquieren una señal especial en tiempos de la Bienal. Hubo orquesta callejera, esta es una experiencia interesante porque se invitó a las orquestas sinfónicas y orquestas de cámaras diversas una noche, y ellos en este caso interactuaban con los ruidos de la calle. Entonces a cierto lugar con los semáforos se concentraban, a un ruido insoportable de bocinazos, de chirridos, de gritos, pues eso conformaba como una textura sonora que también era inquietante, resultaba inquietante, y por momentos se callaba todo, entonces la música sonaba distinta por oposición al ruido anterior que lo rodeaba, ¿no? Y bueno, esta es una obra de Wei Wei, que participó en una de las bienales, y también o Cambridge, en fin, había artistas como Louis Bourgeois. Esto es, ¿quién es este? Dubosc. Dubosc, son figuras fuertes que eran invitadas, en cada caso, no todos los artistas tenían esta marca significante fuerte. Una de las bienales, que en esa bienal, Luis Felipe Noé, Yuyo Noé, el querido Yuyo, fue invitado especial a la bienal. Y la siguiente, por favor, a una obra como invitado especial de la bienal, de una obra inmensa que ocupaba gran parte de la bienal. Esa es la utilización, la invitación a grandes nombres, va dando una marca potente a la bienal. Yo conseguí llevar como a la Bienal de Valencia, como si por primera vez le invité a Ferrari a que fuese a la Bienal. Yo les conté la vez anterior, y bueno, Ferrari fue la primera vez que ponía en Europa. Él por algún motivo no quería ir. Ahí se rompió, salió el closet de él, salió, le encantó, fue a la Bienal, y ese mismo año ganó el Gran Premio de la Bienal de Venecia, justamente el León, se llama León Ferrari. Entonces, muchas veces le hacía la broma que él me debía a mí su premio, etc. Bueno, ganamos, donó 400 grabados suyos al museo, así que algún reconocimiento. Este, por ejemplo, es un caso de Ifigenia Rolling, que era una artista, una clochard, que hacía para poder alimentarle a su hijo y mantenerle, porque su marido sufrió un accidente y quedó inválido. Esta señora hacía ropas con objetos de basurero y los vendía, y de pronto comenzó a ponerse de moda, y hacía como tanto para teatro, por supuesto, pero también como detalles, tanto así cuando yo la visité con Adriana Almada una vez a su taller, Adriana quedó tan encantada que compró, y Adriana es bastante especial con la ropa, y compró ropa de Ifigenia, ¿verdad? Que una mujer así que estaba en ese límite de decir, esto es arte, no es arte, es diseño, no sé, pero por lo menos es estética, es poesía, es expresión, es transgresión, es nuevas maneras de mirar el mundo, de servirse de la basura para hacer belleza. No sé si eso es arte o no, pero si no es, está muy cerca y convive muy bien con todo el resto. Ella hizo un show, era una mujer que cuando yo la conocí tenía
85 años, o sea, unos años más que yo. No, yo supongo, ¿verdad? No sé, habrá. ¿Perdón? ¿Cuántos años? No, fíjate que sí, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, ya se ganó el derecho a morirse, ya más como 95 años. No, pero, sí, pero cuando yo fui con el director de la Bienal, Luis Ernesto Meyer Pereira, yo como curador me fui a su casa. Ella estaba muy ilusionada con exponer, porque le decían todos los vecinos, era un barrio muy pobre, todos los vecinos estaban rodeando y mirando, y ella se jactaba, oh, voy a participar en la Bienal. Y al final le dijo al curador, le dijo, al director, perdón, pero ¿yo voy a participar o no de esta Bienal? Le dijo, depende del curador, yo no. Pues estamos jugando un poco con ella. Y yo le decía, no sé, déjame pensar, no sé si vas a ir o no, así coqueteando un poco con la posibilidad. Hasta que al final yo le digo, bueno, sí. Y ella vio se paró sobre las manos, claro, era chiquita. La tengo a Adriana como testigo. Se paró sobre las manos y aplaudió con los pies. O sea que era y tenía 80 y pico de años. O sea, era un ser especial. Y expuso con todos los honores, por supuesto. Y la siguiente, por favor. Bueno, era ella. Fíjense lo chiquita que es. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, estas son distintas situaciones que tienen que ver con la contingencia. Por ejemplo, Adrián Valecillos, de un artista centroamericano, trabaja y le interesó en Curitiba trabaja con los colores que se crean por la descomposición de los basurales, de los grandes basurales públicos. Entonces, él como un trabajo poco grato, pero en su hacer, y a veces, pero que tenía una fuerza ambientalista, urbanística fuerte, ¿no? Extraía colores y olores posiblemente de todo aquel submundo fuertes. Pero en este caso, que al llegar a Curitiba, se encontró con que Curitiba tenía un tratamiento ejemplar y único de las basuras y que entonces no se producía ese fenómeno, sino que había un trabajo sobre la basura sobre el cual incluso se crecían como en Seúl, yo vi eso, césped, y queda perfecto todo. Y él, para poder extraía solamente colores de la tierra, manchados, ¿no? Claro, era otra estética, pero tenía también la carga, no solo de una contingencia, sino la puesta en posibilidad de un modelo urbanístico así potente, ¿no? O sea, le cambió totalmente todo al comienzo. ¿Qué hago yo acá? La siguiente. Bueno, estas, lastimosamente, ya no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir. Esta es una obra de carga política muy potente, una obra de Carlos Trilnik, que es un gran director, un gran creador y artista argentino. Porque lamentablemente murió muy joven hace poco, ¿verdad? Y él presentó en esta Bienal un video que era como así muy potente y aparentemente muy estético, muy trágico, que ustedes ven un arco, simplemente comienza el video viéndosele a él llevando un enorme plástico, con el cual y él cubre ese arco, y ese arco comenzaba a temblar por el plástico, ¿no? Haciendo un ruido así, solamente eso. ¿Qué ocurría? Que eso estaba muy cerca del ESMA. En ese lugar se había jugado el Mundial Argentino en 1974, en el cual había ganado la Argentina. Decían que, eso nunca pudo probarse por maniobras de Videla, pero de que el dictador capitalizó enormemente esa victoria es un hecho real. De que haya o no manipulado, eso nunca podrá saberse. Posiblemente sea un chisme público, ¿verdad? Pero de que algo hubo y se capitalizó de una forma tal que el hecho de que esté casi separado por una calle del ESMA, el lugar donde se producían todas las torturas, donde había una cantidad de presos políticos, donde salían los vuelos de la muerte de ese lugar se convirtió después en un centro cultural con los Kirchner y ahora volvió
a volverse un centro policíaco con Milei. Bueno, eso ya es otra historia. Pero el temblor de esto en conexión con el afuera, y eso es importante en el arte, no es solamente en términos modernos. No podría quizá presentarte esto como una obra porque sería completamente autónomo, aún así tendría potencia. Un arco blanco cubierto con un telón negro, de por sí es sugerente, y ese temblor sujeto a todos los golpes de los vientos, etc., ¿no? Es sugerente. Pero cuando curatorialmente se conectaba con el ESMA, que está detrás con toda la brutalidad que había pasado y que coincidía ese triunfo de la Argentina con el punto más alto de la represión argentina, donde había, donde había muerto muchísima gente, los desaparecidos, que en la Argentina fueron muchísimos, y reitero, los vuelos de la muerte salían de allí, o sea que él creaba y explicitaba no estaba diciendo esto significa tal cosa ni tal otra, sino la puesta en confrontación de esas imágenes tan potentes creaba de por sí una perturbación y aparte como objeto estético, perdón la banalidad, era un objeto bello, porque uno veía ese arco, es resolver en forma minimalista eso, un arco blanco con toda la estructura de la cancha que aparece también en el video, una arquitectura así simple, y con ese paño negro, que no es un paño, o sea, un plástico, bueno, oficial de paño, ¿verdad? De por sí era un objeto bello, pero esa belleza escondía, siempre un telón negro, está sugiriendo que algo está pasando detrás, que ahí no, esto está tapando algo, ¿verdad? Y algo vergonzoso, en este caso para Trilnik, ¿no? Entonces, esos aspectos también se manejaban en la Bienal como ingredientes. Por una parte, el aspecto urbanístico, por otra parte, una puntada que tenga que ver con el límite del arte. En el caso de Efigenia, uno es arte esto, la belleza, la pura belleza puede ser uno arte, etc. Y en este caso una cuestión política muy potente. También estaba el caso de lo indígena, que trataría después, pero hasta aquí tenemos el tiempo.